Buenos días, estoy con el escritor Elmer Mendoza para la revista Popsi entre el psicoanálisis y la cultura pop. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, pues muy emocionada de poderlo entrevistar. Siempre, desde que lo conocí, desde que lo leí, lo he estado admirando y teniendo ganas de conocerlo. Estaba leyendo acerca de usted y me impresionó que había estudiado otra carrera antes y la dejó y decidió dedicarse a la escritura. ¿Nos podría comentar cómo estuvo eso? ¿En qué estuvo que decidió hacerlo así? Bueno, sí. Yo estudié electrónica porque yo quería ser físico y pues estaba ya trabajando en una empresa en Ciudad de México, estudié en el Politécnico y entonces yo duermo muy bien, estoy educado para acostarme temprano y levantarme temprano. Y entonces una noche no dormí porque empecé a escribir antes de dormirme en un cuaderno de 100 páginas y cuando aclaró, yo había llenado las 100 páginas, no tengo idea de qué. Y en ese momento, quizás sin pensarlo, dije, voy a ser escritor. Y entonces era como una epifanía, ¿no? Sí. ¿Y qué Sí, necesito para ser un buen escritor? Bueno, ahí mismo yo me dije, tienes que estudiar literatura. Entonces empecé mi otra parte de la educación, ir al UNAM, hacer examen en el Estadio Azteca y entré a la Facultad de Filosofía y Letras a estudiar letras hispánicas. Y bueno, esa es la historia. qué padre historia. Escribiendo se dio cuenta que era escritor. Qué bonito. Este, la primera novela que leí de usted fue El amante de Janis Joplin. Me encantó me encantó el libro y me gustó mucho esta forma en que maneja pues este ente que vive en el cuerpo del protagonista, ¿no? Que le habla y sentí que de alguna forma retomó ese juego cuando escribe al cuerpo en el zurdo. ¿Si va por allí la cosa o cómo lo tiene usted pensado? Bueno, yo soy de los novelistas que no piensa, cuando menos cuando está en el proceso de creación no pienso, yo dejo que fluya, porque fluye yo mismo y si lo sé hacer bien, entonces algo tiene que resultar. En la, y así es como llegan las cosas. Desde luego, en un momento que yo tenía el cuerpo como funcionando como personaje, pues me acordé de mi novela de El amante de Janis Joplin. Entonces dije, bueno, se parece. Y no me asusta, ¿no? Porque los recursos que uno puede compartir, pues el que uno ha utilizado puede repetirlos o los que comparte con otros novelistas también, siempre y cuando pues los maneje de buena manera, ¿no? Entonces, ese puede ser la conexión, digamos, que hay entre la parte reencarnable que sale con David Valenzuela y el cuerpo, que es el que está con el zurdo Mendieta, ¿no? Una de las cosas también que pasó, porque yo le digo, la amante de Janis Joplin, no sabía de usted y de repente encontré toda esta serie del zurdo Mendieta. De hecho, no sé, creo que no leí primero Balas de Plata, sino me fui con otro y después dije, no, hay uno antes, entonces me regresé. Este, Se me ocurrió, no sé, usted qué diga, que Elmer Mendoza, o más bien el Edgar Mendieta, es como su alter ego aventurero de usted, hasta por las coincidencias de los iniciales de nombres y apellidos. No, no creo desde luego no soy un hombre, tengo el gen del viajero, entonces he viajado mucho por lugares desconocidos como selvas, desiertos, sobre todo el desierto, y entonces hay como un espíritu uno tiene que estar abierto a lo que pase ahí, que puede ser una aventura o puede ser simplemente un atardecer que no vuelves a ver en tu vida, ¿no? Entonces, pero no, el zurdo está diseñado, evidentemente algo debe tener de mi experiencia personal, pero
lo diseñé en función de otros detectives que yo admiro como lector y que pensé que, digamos, algunos detalles de ellos pues podrían funcionar bien en la personalidad de Mendieta, sin dejar de que fuera un policía mexicano, un detective mexicano y un poquito más allá, un detective norteño, ¿no? Que le toca enfrentar de otros problemas, sobre todo los problemas que tienen que ver con el narcotráfico, que la verdad hemos vivido épocas, al menos donde yo vivo, en Culiacán, Sinaloa, que han sido muy fuertes, y el surdo pues está inmerso en esa parte de la época, digamos. Aunque ahora, para nuestra fortuna, pues ya el polo del tráfico y el polo de la violencia pues cambió al centro pues debió haberse acabado, pero el caso es que ahora cuando se habla de violencia pues se habla de Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, así todo el Bajío, Jalisco, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo que tiene que ver con Mendieta, el Mendieta yo lo concebí para que fuera un policía de homicidios, ¿sí? Ujú. Que no tuviera, digamos, directamente que ver con el narco, pero a la vez que tenía que tener una conexión con el narco, y que la tiene. De hecho, la tiene en todas las novelas, ¿no? Sí, eso se me ha hecho muy interesante, la forma en que usted maneja esta, pues no sé, como este coqueteo de Mendieta sobre todo con el cártel de Samantha Valdés, sin llegar realmente a comprometerse con ellos, ¿no? Esta cuerda floja que parece que cae, no cae, sobre todo cuando estuvo esta cuestión con la DEA, que, que necesitó, o sea, si la ayuda del narco hubiera valido gorro realmente, pero que usted lo sabe manejar de alguien que está como cojeando sin llegar a caer. Pues mira, es que desgraciadamente la policía mexicana no es autosuficiente. De alguna manera tiene que contar con su contraparte. No hablemos del gobierno actual, que fue al extremo de los abrazos, ¿no? Entonces, Sí. pero digamos, hasta donde yo sé, siempre ha existido una conexión de las bandas, pues no solamente con la policía, sino con el ejército. Con la marina no tengo registro confiable, pero con el Ujú. ejército sí, no sé actual tampoco, ¿no? Pero pues, todos tienen una historia. Y entonces yo tenía que poner a Mendieta Chi en esa relación tan intrínseca, pero para que realmente hubiera un sentido, digamos, de igualdad. A Samantha Valdés tenía que ocurrirle algo donde necesitara los servicios del zurdo. Y bueno, no sé si conoces esa novela tú. Si no la conoces, pues te lo voy a dejar así. Nomás te voy a decir el título. Se llama Nombre de Perro. Sí. Bueno, pues allí es donde ellos realmente afianzan la relación Ujú. por la conducta del zurdo frente a un hecho grave que le ha ocurrido a ella, ¿no? Un hecho muy grave. Y entonces, a partir de ahí, como que ella decide, pues, protegerlo. Sabe que es un policía que no puede comprar, Ujú. que no es que sea un policía incorruptible, es corrupto. Tiene un grado de corrupción, pero es un policía que sabe defender su profesión, que tiene una conciencia muy clara de cuál es su misión como policía, y también frecuentemente deplora que la sociedad siempre pensemos que todos son unos delincuentes, unos desgraciados, unos impreparados, unos abusones. Es decir, el zurdo se lo piensa también, porque el zurdo pertenece a una élite de policías mexicanos que existe, ¿eh? Ujú. Que realmente quieren que esto se resuelva. Ujú. Sí, eso me ha gustado bastante. De hecho, tengo todos los del zurdo.
Ah, Tengo además del zurdo el efecto tequila y otro, creo. Pero toda la colección del zurdo me hice fan porque lo narra usted de una forma muy emocionante. Realmente uno empieza el libro y en el día te lo tienes que acabar porque quieres saber qué fregados va a pasarle. Y eso me ha gustado mucho, la emoción que usted le pone. Además, eso también de los, el personaje, como usted dice, el zurdo no es incorruptible, pero es muy valiente y sí cree en lo que está haciendo. Y también me gusta mucho su compañera, Gris. ¿En qué está basada Gris? ¿En qué tenía usted en mente cuando la creó? sí. El zurdo es un investigador policíaco muy intuitivo, es impulsivo, es valiente, es arriesgado, es temerario. Sí. Sí, y entonces esa personalidad no le permite apreciar, digamos, los detalles Mm, de la propia investigación que le está haciendo. Le cuesta eso. Digamos que es de los policías que regresa al lugar del crimen porque siempre está pensando que algo se le pasó. Pero sí tiene una capacidad de reflexionar, de especular del hecho que tiene ante sí. Pero Gris Toledo no. Gris Toledo mm. tiene inteligencia espacial, se llama, que ella registra todo. Es absolutamente cuidadoso. Tiene una inteligencia superior para eso. Es otro tipo de policía, otro tipo de detective que se complementa con el zurdo. Y el zurdo que no es tonto, él desde un principio que la identifica las capacidades de ella, pues claro, la quiere que siempre esté ayudándole a resolver los casos, ¿no? Y el modelo lo he tomado de la vida de las mujeres, ¿no? De las mujeres que conozco, que tienen esa capacidad pues, de ver todo así, ¿sí? Y si encuentran a alguien con quien convivir que sea pues no lo contrario, el complemento, digamos, reflexivo, de intuitivo, el arriesgado, que aunque no vea lo que ellas ven, yo creo que terminan por ser muy buena pareja. Y en este caso, que son detectives ambos, pues se complementan de manera muy conveniente para la historia, ¿no? Te quiero decir que Gris Toledo también tiene su club de fans Sí, y claro. después de cada novela siempre me piden que tengo que escribir una novela donde Gris Toledo lleve toda la investigación. Y yo no estoy muy seguro si Gris lo pueda llevar, no porque le falte valor, sino porque le falta esa otra parte que el zurdo pone en la investigación, ¿no? Que es como, es una parte que tiene mucho que ver con la intuición y Sí, también el conocimiento del mundo, porque los delincuentes, digamos, los jefes, son personas que son listas, que son capaces, sí. es muy diferente a los matones, ¿no? Y entonces, digamos, es la categoría que el zurdo es capaz de identificar, de seguir su trayectoria y, bueno, en un momento dado, pues ya actuar sobre ello, ¿no? Eso me ha gustado también de usted, que ha trabajado con varios, o bueno, ha trabajado varios personajes de mafiosos, pero nunca los presenta idiotas, ¿no? O sea, como que uno tiene esta idea desde su ignorancia, como de que, pues son gente que nomás quiere el dinero, que no son muy inteligentes, pero realmente son personas estrategas, que piensan bien las cosas. Y eso me gustó mucho de usted, la manera con mucho respeto, por así decirlo, con el que maneja y presenta a los delincuentes. ¿No ha recibido críticas sobre eso, de que como si les diera mucho reflector a los delincuentes? Por supuesto, y no solamente de críticos mexicanos, sino también de universidades americanas hasta asiáticas, ¿no? Donde las tesis es que yo tengo cierta admiración por Ujú. ellos. Y puede ser, cuando yo era muy joven, uno de mis amigos era sobrino de uno y Mm. accidentalmente me lo presentó. Estudiamos en Ciudad de México y lo encontramos. Antes esa calle se llamaba San Juan de Letrán, que Mm. es el eje central Lázaro Cárdenas.
Y nosotros seguramente íbamos a los churros al Moro, y entonces con chocolate, ¿no? Y lo encontramos. La- Nada de lo que te imagines, nada Wow. del perfil de Guzmán, un tipo de traje perfectamente afeitado, pelo cortado, todo su vestuario era perfecto, Wow. súper agradable. Él, nos dijo, ya que salvó a su sobrino, y dice, pues no los puedo acompañar, pero sí puedo pagar la cuenta. Y le dio a su sobrino un billete. Y aunque les vaya bien, muchachos, cuídense mucho. Pues yo no sabía quién era hasta que él me dijo, es mi tío, y quién es tu tío. Pues ya que dijo el nombre, ¿qué? ¿Es tu tío? Sí, me dijo, sí, me dijo, es mi tío. Bueno, y entonces yo un poco me quedo con esa imagen. Él ya después me dijo que su tío era realmente, era listo, un hombre pues, que tenía control sobre todo lo que tenía que tener para... Y lo que supe después es que había muerto de viejo. Mm. Supo manejarlo bien. Sí, sí, quizás las condiciones se lo permitieron, ¿no? Sí. Una de las cosas también que me ha gustado mucho es pues Samantha Valdés. Y de hecho en este último libro que le deja ver. Sí, pero no hay que espolear a los lectores, acuérdate. Sí, perdón. Pero sí, me ha gustado mucho trato la presentación a Samantha. Sí, pero Samantha es una mujer que entre sus virtudes está su belleza. Ujú. Su belleza es una mujer muy plantada, pues, creció bien, bien alimentada y sobre todo muy libre, ¿no? Muy libre, hija única. Y entonces, pues bueno, tuvo todas las atenciones. Y, y quizás todas las experiencias que una mujer de su generación aspiraba a tener, ¿no? El, supongo que ella debe, más o menos desde la edad del zurdo, sí, ¿Qué por edad ahí, tiene el zurdo? pues deben andar ahí por los 45 años, ¿no? Y el que está en plena madurez a ambos. Y tú sabes que las mujeres de esa edad, si se cuidan, si se ejercitan, si son exitosas, realmente se ven muy bien. Y Samantha, pues, sabe vestir, sabe mandar, sabe comportarse, es inteligente, la, sabe tomar decisiones. Y también maneja muy bien los compases de espera. Es decir, Ujú. no se aloca, eso que le llaman en el timing los gringos, es decir, es perfecto. Así cuándo tiene que accionar y cuándo tiene que quedarse quieta, con quién tiene que relacionarse, con quién no, pero sobre todo cómo mandar eh, una concepción que yo, en este caso yo aplico pues a una jefe mafiosa, pero yo creo que las mujeres deberían de tener, las mujeres que son ejecutivas en las empresas, es decir, o sea, tomar decisiones, siempre estar preparadas para tomar decisiones, siempre prever, digamos, lo que pueda ocurrir. Cuando yo era ingeniero y que trabajaba en una empresa, siempre había como un sentido de la prevención. Ok, ahora hemos producido esto, pero el próximo mes, ¿qué irá a pasar? ¿Cómo están los mercados? Y siempre estar como muy alerta. Y yo creo que las mujeres tienen mucho sentido de eso. Y es como, digamos, el modelo de mujer que yo utilizo para crear a Samantha Valdés. Y dicen que también me crié la expresión capiza. Sí, Hice para llamar a esta que no es una capo, es una capiza. sí, sí, no me había dado cuenta, pero es cierto, no lo he encontrado en otro lugar. Y es que tampoco, pues no sé si las capizas reales sean más discretas que los capos, pero al menos al público no se sabe de muchas, ¿no? Estaba pensando en la reina del sur de Reverte, pero pues en el sur de España, pero sí no es como muy común en México o ubicar a una capiza.
Más bien Sí, como la esposa de... eh, no, pero Teresa Mendoza era de aquí, era de Culiacán, acuérdate. Sí, Entonces, sí, eso sí, sí, también me la eché. sí, sí, y yo creo que todavía no hay a ese nivel. La señora que se conocía como la reina del Pacífico, que era una persona que tenía mucho poder, pero parece que cumplía otras funciones. Mm, Cumplió otras funciones dentro de ellos, de los grandes personajes, ¿no? De la delincuencia organizada. Entonces, realmente no sé, porque eso es parte del trabajo de ellas, eso que no se sepa, ¿no? Que los capos como Guzmán, que eran muy mediáticos, pues no todos son así. No todos son exacto, así, muchos le prefieren estar bajo perfil. bajo perfil, como dicen que es ahora el que maneja todo el tinglado, que el señor Zambada, Mm, nadie sabe qué pasa con él, ¿no? Entonces, pero y si hay alguna mujer dentro de esto, pues tampoco sé. Yo al menos no lo sé. En los últimos años tiendo de por sí nunca he sido un investigador del asunto, ¿no? Lo que pasa, vivir en contacto con algo, pues no lo puedo ignorar. Pero jamás investigo nada. Cuando tengo alguna información es que de alguna manera me llega y eh, ok. no me atrevo ni a comprobarla, ni digo, bueno, la literatura me puede servir porque ahí no hay que comprobar nada. Ok. Algo también que me ha gustado mucho de sus novelas es todo el entorno el contexto del espacio de Culiacán, ¿no? Y de las ciudades alrededor. Eh, la taquería tal, el cine, la calle tal. De hecho, el Café Miró y este dato sobre Javier Valdés, por ejemplo, que cuando yo me enteré después de que lo mataron, de que también ahí se juntaban, fue como, ay, sí es cierto, es verdad, ¿no? Hasta revisé, no me acuerdo cuáles sus libros para verificarlo. Y esto me gustó mucho porque le da como mucha, pues sí, te mete en la historia, pues, y en el contexto de la historia. Que Sí. pues, Claro, eh, creo que una de las exigencias de la novela negra es que tiene que crear el espacio y tiene que convertirlo en personaje. ujú, Y entonces, porque como es el universo del delito y el universo del delito pues pasa en algún sitio que tienes importancia porque aquí es nuestra Gris Toledo, ¿no? Que es parte de la investigación, todo lo que hay ahí, todo lo que se ve. Entonces, claro, las ciudades sí deben tener una ujú, personalidad que va con el universo del delito y que va con lo que pasa. En una de mis novelas, y su primera frase es, la modernidad de una ciudad se mide por las armas que truenan en sus calles, ¿no? sí, Y eso en el mundo de las traducciones fue impactante porque todos me preguntaban, ¿cómo podía decir eso en mi ciudad? Pues, ¿por qué no puedo decirlo? O sea, sí, ujú, sí, yo escucho a veces disparos por mi ventana, ¿no? Entonces, el, el, ah, pero la ciudad no solamente tiene eso, tiene calles, tiene avenidas, aquí hay 3 ríos, hay mucha gente en la calle siempre, en las noches, en las tardes. Las tiendas por alguna razón siempre están llenas. Tenemos una cocina pues muy nuestra, generalmente a base de carnes y a base de productos marinos, ¿no? Es decir, sí, lo que más comemos acá, más que verduras. Ahora sí ya comemos más vegetales, ¿no? Pero al principio era solo eso y si ponían una ensalada y eso, ¿qué es este? ¿Qué va a comer un conejo aquí o qué? Y todo esa es parte de la recuperación para hacer el perfil de la ciudad, pues un perfil, digamos, afectuoso para los lectores. Que sepa que es una ciudad que, bueno, puede tener sus problemas de delitos, pero es una ciudad donde se come, se baila, se flirtea, hay paisajes, hay atardeceres lindos, se escucha música, es decir,
la gente hace su vida así, entonces, pero en el terreno de la literatura, pues creo que es un aspecto importante las ciudades. Hace muchos años yo y mis amigos lectores decíamos, oye, pues yo nunca he estado en París, pero yo ya más o menos conozco por las novelas que habíamos leído, Claro. y sobre todo Los Ángeles, que las novelas, los primeros maestros de novela negra, pues trabaja Dashiell Hammett y Raymond Chandler. Ellos, sus novelas se ubicaban pues en los distritos de Los Ángeles, ¿no? Que ahí se movían los personajes y entonces uno los seguía y ya cuando empezaba a seguir a Los Ángeles, decir, ay, que aquí pasa esta novela y aquí pasa esta Ujú, otra, ¿no? Y que por cierto, hace poco Chandler vivía en una ciudad pequeñita que se llama La Joya, que está muy cerca de la frontera con México, y estaban vendiendo su casa. Y me dice Leonor, oh, mi esposa, oye, están vendiendo la casa de Chandler. ¿Qué? Le digo, qué lástima no tener dinero y comprarla. Imagínate, la casa de sí, uno de mis maestros, ¿no? Qué maravilla. Sí, 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 sí. sí, sí, porque yo tengo un amigo que compró la casa en Cuernavaca ¿cómo se llama este psicoanalista? ¿No te acuerdas del que, ay, no, que era como el principal alumno de Freud? Eric Fromm. Compró la Ah, casa de Eric Fromm y él era fan de Eric Fromm y tuvo los recursos para comprar la casa y la casa es una belleza a la orilla de un arroyo. Imagínate con un jardín así en declive. Oh, y además mi amigo como es pintor se llama Carlos Maciel. Él pues es absolutamente, tiene una idea de lo que es el contexto físico, ¿no? Es decir, sí. cómo debe lucir, cómo debe expresar belleza, todo, ¿no? O sea, es, es un paraíso. Entonces dije yo, ah, lástima que nosotros no tenemos tantos dólares como para comprar esa casa, ¿no? Pues sí. De hecho, ya le dije a mi esposo, tenemos que ir a Culiacán con el libro en mano para ir revisando los lugares y reconocer la ciudad a la luz de los ojos del zurdo Mendieta. No, pues empieza por el Café Miró. Sí, claro que sí. Ahí tenemos que estar. Ya es lugar sagrado ahí de la literatura Y culichi. si van al Vía Verde, me mandas un mensaje para pedirles que les hagan descuento o que no les cobren porque es el restaurante de la familia. Ah, Entonces, bueno. Claro que sí. y es una delicia, ¿eh? Así que Sí, algo también que me ha gustado mucho es la forma de algunos personajes, por ejemplo, esta muchacha que era teibolera y del boxeador, del Lloreme. Me y Jordan, encantó todo su rollo, pues, su viaje en su delirio. Fue muy lindo la forma en que lo retrató. Y pues sí, esta indefensión que presentaba, pero pues sin ser una persona realmente indefensa, ¿no? Pues sigue siendo boxeador. sí, cómo no. Bueno, yo soy de un barrio de boxeadores, la Colpop. Es Ujú. barrio de boxeadores. De hecho, el gimnasio de donde se formaron Julio César Chávez, Genaro León y José Luis Ramírez, los tres han sido campeones del mundo. Está a 300 metros de la casa de mi mamá, o sea, y yo fui una vez a ese gimnasio, así porque me rompieron la nariz y ya no volví. Entonces ahí los chicos pues les gustaba, ¿no? Les gustaba y ellos iban allí, muchos eran del barrio estos Chávez vivía un poco lejos, pero los demás ahí vivían, ahí cerca pegados. Y bueno, tú los veías salir o llegar con sus mochilas, ¿no? A entrenar yo sí me metí una vez ahí a tirar guantes, ¿no? Pero pues no es lo mío el box, pero pues bueno, te quitan los miedos a que te peguen. Ujú. Entonces, es como conocer casos conocer casos e imaginar casos. Porque en el boxeo hay muchos del modelo de Kid Yoreme, que son boxers que se han quedado Ujú. pues, en el camino y que han sufrido golpes que bueno, los hacen perder el control por algún tiempo, ¿no? Eso Sí. igual en Ciudad de México, pues toda la zona antes era famosa de Tepito, ¿no? Donde había mucha gente que quería ser boxeadores. Y yo conocí todos, porque como a mí me gusta ese ambiente, conocí gente así que sea
no estaban locos, pues, pero sí un poco como... Y sí, sí, de que, así que luego te sacaban los puyos, que, ay, que quítate. No, no, no sé. Pero en el fondo es un ambiente lindo y yo quería como hacer un homenaje Sí. a ellos, a esos boxers, que quizás nunca lean la novela, pero la gente que la lea puede caer en cuenta de que están ahí, que si bien pues han perdido algún control de su vida, de sus reacciones, bueno, están vivos y bueno, pueden encontrarse con el zurdo Mendieta. Sí, está padre. Me gusta también mucho la relación de la música con la historia. O sea, prácticamente es como un recorrido musical cada libro, porque se clava con una canción o se clava con un grupo y la forma en que va viajando o se va transportando de un lugar a otro, que es donde casi siempre escucha música, además de su casa, lo hace muy vívido y muy, pues sí, le pone soundtrack a, a la historia. Sí, bueno, a él más o menos dos momentos en la música que tú has descrito muy bien, uno de ellos que es como, digamos, la música de compañía, que el suyo puede ir conduciendo y escuchando ahí algo que está en el aparato de su auto, pero hay otra música que cumple un sentido que tiene que ver con la parte emocional. Mm, Por ejemplo, si el zurdo va, no sé, va a ir a un asalto de una guarida de delincuentes, ¿no? El, tengo que poner otra música porque tengo que crear la ya, atmósfera emocional para que se sienta que el zurdo va o que el zurdo está entrando en acción. La policía, pues. Entonces, eso lo cuido mucho. Desde luego fue un descubrimiento, porque al principio pues era un juego, quizá también influencia, porque mis maestros usaban música, ¿no? Generalmente sus detectives iban a un bar y se quedaban escuchando. Siempre había un pianista y una banda de jazz tocando algo y señalaban la canción y se quedaban ahí tomando lo que bebían y bueno, mientras se escuchaban, pero nada más, es decir, es como reforzar el ambiente. Pero lo que yo he hecho es como darle un sentido estético a la música dentro de la emotividad del discurso literario, ¿no? O sea, que se sienta además. Y sí. algunas partes, la pretensión es que los lectores re- refuercen su conexión con la novela porque ellos pueden acordarse. Sobre todo algunas canciones que recuerden que la escucharon con una persona que querían mucho o que la bailaron o que, bueno, esas cosas que la música es parte de los recuerdos de los seres humanos y a veces de recuerdos muy importantes en la vida de las personas, ¿no? Sí. Yo he preguntado a personas que si recuerdan que es la primera canción que bailaron y que en mi generación bailar era un problema porque tenías que imitar a una chica, imagina, tenías que saber hacerlo, pues generalmente lo enseña uno la hermana mayor, pero tenías que atreverte. Y no era fácil, porque las chicas, uy, aquí cuando menos, uy, se miraban. Y lo más seguro es que te dijeran que no. Entonces no valía nada. Entonces era muy complicado. Entonces muchos se acuerdan por eso y se acuerdan de la canción que bailaron, ¿no? O sea, y eso me gusta mucho porque a veces yo quiero también provocar esos recuerdos y al final Ujú, conseguir que la novela se convierta en un ente entrañable para las personas sí. que lo leen, puesto que lo hacen recordar, ¿no? Sí, está lindo. También otra de las cosas, yo no conocía muchas expresiones norteñas, soy de la Ciudad de México, después me fui a Morelia, pues no conocía muchas, pero me gustan mucho todas estas series de frases que suenan súper naturales todo el tiempo, ¿no? El ándese paseando, estás bien tumbado del burro, esa expresión como me gusta, es muy divertida. Y bueno, las regiones también se definen por su lenguaje, por sus aulas. Y eso, todas las regiones, y particularmente nosotros somos una región muy extensa, el norte, que más o menos responde
a un código fonético que, fíjate, tiene que ver, bueno, por el español que hablamos, pero hay muchos arcaísmos, es decir, como son regiones agrícolas, campesinos y esto, son palabras que no han pasado de moda. Y por otro lado está el elemento indígena, que no sé si estemos registrados, porque generalmente los que se habla de nahuatlismos, Ujú. pero digamos, yo nunca he visto la palabra bichi que viene del caita, que es el lenguaje que hablaban mis antepasados, ¿no? Que quiere decir desnudo. Es Oh, decir, hay una serie de cosas en el Okizuki, digamos, que quiere decir inquieto y que también viene del caita. Entonces hay una serie de expresiones que son parte de nuestro español. Eh, ya. eh, y aparte, adicionado con los anglicismos, porque alguien Ujú. va a Estados Unidos y se trae una palabra, pero claro, ya llega y la transforma, ¿no? O sea, si en Estados Unidos se dice fields, aquí llegan y dicen, no, pues me tocó trabajar en los files, en los campos. Entonces dices tú, wow, bueno, es que así es como igual como Guacharli, Car, Ujú. los que tienen que ver con el béisbol, ¿no? Strike. No dicen strike, no dicen así, dicen strike. Entonces Sí. se van quedando, vamos a españolizando el lenguaje. Y bueno, muy notable una nacional es el fútbol, porque pues, generalmente como es una palabra inglesa, pues se dice fútbol, ¿no? Y aquí fútbol, ¿sí? Y los brasileros que son tan buenos y que le dicen fuchibol. Entonces, Mm. bueno, ese lenguaje. Las lenguas regionales tienen mucho poder y la posibilidad de utilizarlas en literatura, pues es cierto que implica su trabajo, pero en mi caso ese lenguaje pues me sale el corazón, me sale de los primeros aprendizajes de joven, de niño, y yo utilizo esa vía para encontrarles el lugar preciso dentro de mi discurso literario, ¿no? Sí, suena muy, muy natural todo el tiempo. ¿Qué palabras vienen que son, como dijo usted, bichis o... Son indigenismos. Ajá, pero ¿qué serían esas palabras, por ejemplo? Porque no las tengo ubicadas, solo se me hace curioso, pero no sé. Pues claro, tú no tienes por qué saberlo. Por ejemplo, si alguien te dice Chola, pues es una estación del metro, es una calle, es una colonia, pero acá es el órgano sexual masculino, por ejemplo. Oh, Entonces ya. hay cosas así. El, ah, el que será, te dije otra que es Kuizuki, que es inquieto. Eso es Mm, el niño que anda así, ¿no? De, hey, entonces, Mizuki. igual vienen de esas lenguas. En Ya. la, por ejemplo, del yaqui, nahuilón, que Ah, quiere decir que es cobarde, que es apocado y esto, pues, tampoco son unas palabras que no se usan y nosotros podemos usarlas, aunque claro, las nuevas generaciones pues ya no las usan tanto, pero la clave está en entenderles. Porque cuando yo al menos no tengo, o tengo muy pocos problemas cuando platico con los indígenas del norte de mi estado, con los campesinos, yo me entiendo súper bien con ellos, o sea, y a ellos les cae, ni lo pueden creer, ¿no? De veras, ni lo pueden creer. Ay, sí, entonces los indígenas dicen que lo que pasa es que yo soy de ellos y pues yo soy moreno, entonces les digo, pues sí, y yo no estoy diciendo que no, o sea, que no estoy diciendo que no, no sé si alguno de mis abuelos fue de acá, les digo, pero no, porque en el norte de Sinaloa tenemos una escuela normal y los alumnos son indígenas. mm, Y ahora van indígenas no solamente de Sonora y Sinaloa, sino también van del sur. Y se forman como maestros, no maestros para indígenas, sino maestros para todos. Pero la idea es eso, que puedan ayudar a que las comunidades indígenas terminen la escuela primaria. Entonces, yo estoy ligado a esa escuela desde que se fundó. Y ujú. entonces cuando yo pero al principio iba y me quedaba con ellos. Y eso de el platicar toda la noche, las cosas que me contaban, los cuentos, toda su tradición oral, ¿sí? Y yo les decía, ¿por qué no las escriben? Y dicen que no era tiempo. Y yo no les iba a decir por qué, ¿no? Bueno,
Ellos creen porque eso les viene de sus padres, de sus abuelos. Y entonces, pero yo una vez les pedí permiso, les dije, eh, yo tenía muchas ganas de que la ONU me invitara a hacer una conferencia en Ginebra. Y un día llegó la oportunidad. Y entonces le dije a uno de ellos, le dije, oye, fíjate que he recibido una invitación y era uno de mis deseos. Y quiero pedir permiso para contar el cuento, ya le dije qué cuento, ¿no? Del Tena, y me dice, eh, bueno, cuéntalo, pero cuéntalo bien. Y yo lo Qué conté padre. ahí de la historia, lo que entendía en español, pero los que no entendían, pues la forma en que yo lo conté. Y bueno, yo después les platiqué, ¿no? Y le dije, de veras, ¡ay, qué bueno! Y le dije, tienen que escribirlo, porque eso no lo escribí yo. Ustedes Ujú, tienen que escribir esa historia. Y bueno, y ellos dicen que me lo confían porque yo soy de ellos también. Y pues, mm, al final soy mexicano y soy mestizo. pues sí. Qué bonita experiencia, maestro. Le quería hacer una pregunta. En esta novela la última, estuvo muy en riesgo, el zurdo Mendieta. ¿Qué planes tiene para él? ¿Cuánto tiempo más va a seguir con este personaje? ¿Cómo quiere que sea su despedida? ¿O no ha pensado en eso? Ha de ser difícil porque tiene un montón de tiempo con el zurdo. Sí, no, no lo he pensado, pero sí he preguntado. Y entonces lo que me han dicho es que no me preocupe. Y le pregunté a un amigo que ha publicado 17 novelas, un amigo chileno, con el mismo personaje, con el mismo Wow. detective. La, Paco, la vez que le pregunté, él publicó 9 con Héctor Velasco Aranchain. Henning Mankell publicó alrededor de 20 con los Ballanders, con el padre y luego con Linda, con la hija. Entonces como que no hay un límite. No hay un límite, entonces lo voy a tomar así. A lo mejor del zurdo se va cuando yo me vaya, ¿no? O sea, y, pero sí, lo que me está pasando ahora con esta novela, que yo tenía la idea de que solo escribiría 6, y esta es la sexta. Y entonces como que cuando puse punto final a Ella entró por la ventana del baño, tuve como una sensación de estar terminando una parte de mi proyecto como escritor. Pero no sabes la cantidad de gente que me ha dicho que no puedo dejar de escribir la séptima. Muchísimo así. Entonces, la verdad, soy sensible a eso. Entonces, de momento no quiero pensar en porque quiero escribir otras cosas. Entonces, pero lo más seguro es que vuelva escriba la séptima. No, no, no tengo idea de qué. Porque el zurdo, pues todavía está en edad. Sí. Aquí lo puse un poco más maduro, más así, pero igual en sumo peligro y supo resolver muy bien lo que le tocaba y con la suficiente, digamos, temeridad, ¿no? Sobre todo Ujú. la parte de la casa cuando va con el Gori, ya, ¿no? Que entran por el techo, pues, podría pensarse que era un policía joven, pero no, ni el Gori ni él son jóvenes. No, Pero lo sí. que pasa es que el Gori pues es un destroyer, ¿no? Y él pues también, ¿no? Entonces eh, tengo que pensar muy bien y pues pensar que el zurdo Mendieta pues seguirá ya cuando nos toque irnos, ¿no? Mm, Pero no dejar una novela a la mitad, ¿no? sí, claro. Me gusta también porque tal vez puede seguir también con el hijo, ¿no? Con el hijo del zurdo, que también está siendo policía y ya usted presentó que resolvió su primer caso. Pues sí, pero no sé si valdría la pena que Jason se viniera a vivir a Culiacán o tendría que escribir novelas que ocurrieran en Los Ángeles, ¿no? No sé, pero lo tengo que pensar. Eso sí no lo he pensado, no estoy seguro de poner a Jason como personaje. Lo puedo poner que tiene una colaboración con él
digamos, si llevo adelante el proyecto con Gris Toledo a la cabeza, ella puede recibir la ayuda de Jason, porque si el zurdo no ha muerto, significa que Jason va a estar en la ciudad. Vamos a suponer que el zurdo fue herido, ¿no? Entonces Jason va a estar, va a venir a ver a su padre porque lo quiere, o sea, Sí. y entonces él puede intervenir, porque es listo, tiene el instinto del padre, la temeridad, y tiene la ventaja de que tiene mucho más preparación que su padre, porque pues va a ser un detective universitario, ¿no? Ujú. Que hasta donde yo sé, en Estados Unidos realmente les enseñan Así muchísimas es. cosas a los que sí. Entonces, Jason que es listo, que pues ya estuvo en extremo peligro, su padre lo sacó Sí, y también ya resolvió su primer caso, que también es simbólico, ¿no? La rescató una obra de Diego Rivera. sí, sí, está lindo el guiño. No, sí, que Me más gusta. ese museo es muy extenso y es un museo enorme así, al exterior. Que es un museo que no me gusta a mí. Pero para el caso de Jason, pues me pareció interesante, ¿no? Porque ahí tienen obra de Rivera y de Frida. Y entonces, más que ese museo le gusta mucho a mi mujer, así que antes que íbamos a Los Ángeles antes de la pandemia, a ver cuándo podemos regresar. Generalmente vamos ahí a hacer alguna visita, ¿no? A mí me gusta más el Gary, que es más moderno y que, no sé, me encuentro más a mí mismo en el museo, que el edificio más increíble, ¿no? Qué padre. ¿Qué quiere escribir ahora? ¿Cuál es? ¿Qué Pues ahora, vamos a leer próximamente? sí, pues si me sale, estoy intentando escribir una novela de ciencia ficción. Ah, qué padre. Dentro de las clasificaciones de ciencia ficción hay unas que se llaman de anticipación, o sea, un mundo posible cercano. Entonces mi mundo posible es desde dentro de 30 años, en el 2052, y los personajes son los que se salvaron de la pandemia. Mm, Entonces hay desde luego personajes que sufren las secuelas de los virus, el tema de la vacunación, de los medicamentos. Y bueno, el contexto pues es la economía, las relaciones humanas, los perfiles de las ciudades, las formas de divertirse, la industria farmacéutica y, y también el amor, claro, el amor y también la delincuencia. mm. La delincuencia. Entonces, todo pasa en un pueblo pequeño y con un personaje muy especial, así que la estoy trabajando con mucho cuidado a ver si me queda no te puedo decir mucho porque lo están haciendo el, pero la idea es eso, y también con algunos elementos de ciencia ficción pura, o sea, con asuntos misteriosos que tienen que ver con el espacio exterior y esto así, una mezcla de que si lo consigo hacer bien, espero que quede muy interesante, porque siempre que intento digamos, un registro literario distinto, pues sí me cuesta y tengo que aplicarme muchísimo. Si digamos, en el terreno de la novela policíaca me aplico muchísimo así, pues en esto tengo que aplicarme más, porque la, la literatura es muy jabonosa, no se deja dominar por nadie. Entonces hay que tomarla como descuidada, ¿no? Para poder lograr cosas así. Ay, Entonces, qué padres. vamos a ver, ¿podrías leer eso? Entonces, que espero conseguirlo porque hace muchísimos años que quiero escribir una novela así. Ay, qué bonito. Pues muchas gracias, maestro. Ha sido un placer escucharlo y pues muchas gracias por su tiempo. Ah, pues gracias a ti, Débora. Sí, Gracias a ti y bueno, que todo vaya muy bien ahí con ustedes. Y si vienes a Culiacán, va al Vía Verde
y me avisas para hablar Claro que sí. ahí al encargado y que les digas que les sirva lo que se les antoje. Muchas gracias. Un Ándale, abrazo, maestro. Hasta un luego. abrazo, hasta luego.